Bueno, a ver lo que vimos hasta ahora, ¿no? Un pequeño repaso. Estaba diciendo recién que iba a ser un loop de, de video para hacer una modulación en anillo. ¿Eh? Pero vamos antes a tratar de explicar alguna cuestión más y agregar alguna cosa más. Para que quede bien la parte teórica. Después les muestro el resultado de la modulación en anillo y de otras modulaciones. ¿Eh? Vamos a hacer modulación de FM y vamos a hacer también, bueno, de hecho esta modulación de baja frecuencia es una especie, pero quiero hacer un esquema general, porque para que no se pierdan conceptualmente. En principio, a ver, si nosotros tenemos un oscilador que emite una frecuencia, vamos a poner oscilador controlado por voltaje. ¿Eh? En general se usa la sigla en inglés, que es VCO. Entonces eso va a sacar una señal. El VCO va a sacar una señal. Lo que estamos viendo acá es que yo iba a modular la frecuencia de esa señal. Por un lado, una cosa que vimos es que yo tenía la posibilidad de conectarle un amplificador. En este caso no era un amplificador también, un amplificador que yo podría ser un amplificador controlado por voltaje, lo que llamo un VCA. Pero era una mezcladora simplemente, un amplificador controlado, bueno, yo lo controlaba con la perilla. Entonces eso lo que hacía era la misma onda, la podía hacer con mayor o menor intensidad de acuerdo al caso. Se veía más clarita o más oscura y más blanca, digamos, más contrastada, o más gris, porque yo como la achicaba, entre los voltajes no llegaban a escribir sobre la pantalla. Y después lo que hice fue ponerle, modular la frecuencia. ¿Cómo modulaba la frecuencia? Bueno, ahora vamos a ver que esta amplitud también se puede modular con justamente modulando con un amplificador controlado por voltaje. Entonces yo podría tener variaciones automáticas a partir también de otro oscilador de baja frecuencia. Acá tenía Low Frequency Oscillator, un LFO, un oscilador de baja frecuencia. Ese oscilador de baja frecuencia lo que hacía era, bueno, de acuerdo a la frecuencia de ese oscilador, iba a cambiar la frecuencia de este otro. Entonces, cuando, por ejemplo, si era una onda cuadrada, cuando estaba arriba, esto iba a tener mucha frecuencia, cuando estaba abajo, poca. Entonces la frecuencia de este segundo oscilador iba a ir modificándose. Esa es la base de la síntesis modular, tanto de video como de audio, esos tres componentes. Después están los filtros, que ya también los vamos a estudiar, o vamos a referirnos a ellos. Pero en principio, con estos tres elementos, yo lo que puedo tener es una oscilación que la voy controlando en el tiempo, en su intensidad y en su frecuencia, que es lo que me interesa. Y a partir de aquí, entonces, voy a ir desarrollando. ¿Cómo era el esquema de conectividad, de conexión de todo esto? Para que quede, lo vamos a repasar. Ya lo había explicado en la teórica anterior, pero vamos a repasar. Lo que yo tengo es un oscilador y la salida de ese oscilador la estoy mandando a una mixer y la salida auriculares de la mixer estoy usando, bueno, en este caso lo estaba pasando a través lo estaba pasando a través del osciloscopio para que vieran el gráfico de la onda, pero en realidad, se lo voy a poner acá, osciloscopio, pero, pero no es necesario eso, por supuesto. Y eso directamente iba al video input.
del monitor. Era tan sencillo como esto. El mixer el oscilador salía al mixer, a la entrada y demás. Pero ahora lo que yo tengo es un modulador en anillo. Entonces, en lugar de tener la salida de este oscilador, voy a tener que del oscilador voy al modulador en anillo. Acá tengo el oscilador. Y lo que decía era que ponía 2 veces la misma frecuencia. Es decir, usaba la misma frecuencia como input que como carrier. En realidad lo que estaba haciendo era la salida del carrier, lo estaba reinyectando en la entrada del modulador de anillo. Entonces, como acá yo tengo la posibilidad tiene internamente, ese módulo que les mostré, tiene un mixer interno que lo que hace es mezclar el resultado de la modulación del anillo, que como decíamos iba a ser 2 veces F, con el input que era F. O sea que el input va a ir de vuelta al mixer, a ese mixer interno, y allí voy a ir a la otra mixer, a la mixer externa. Entonces yo puedo mezclar las dos señales. Puedo mezclar la señal del carrier con la señal del con la señal de o sea, con la señal del resultado. Entonces lo que voy a estar mezclando es una trama con una trama del doble. La voy a estar mezclando. Voy a poder controlar la intensidad de esa mezcla. Eso es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo que vamos a ver va a ser justamente cómo yo mezclo esa oscilación con otras que pueden ser externas o que pueden estar generadas por la misma mezcladora, para ir generando unas tramas más complejas, que después, como pueden ver en el video de la clase que mostré antes, se pueden ir mezclando unas con otras. Incluso ustedes pueden filmarla al revés, por ejemplo, y reinyectar eso en la mezcla. Entonces tener cuadrículas o tramas verticales, o a través de la mezcladora crear formas geométricas, cuadrados o rombos, donde donde estén diferentes tramas adentro de cada una. Bueno, eso es la base de la síntesis analógica de video, que por supuesto puede llegar a niveles de complejidad altísimo. Pero a partir de estos elementos tan sencillos que estoy describiendo, esto es como el inicio y después a eso se van sumando. No es lo mismo que si uno dice, bueno, la música electroacústica, Stockhausen, y bueno, todo es una sinusoide y después a partir de ahí empieza a trabajar, ¿no? O sea, después hay que trabajar mucho para generar por ahí algo que sea rico, que sea interesante. Pero es la segunda instancia. Así que ahora les voy a seguir mostrando estas cosas, vamos a ir subiendo videos. De cualquier manera, ya pasamos a la clase sincrónica como para poder recibir alguna pregunta y aclarar alguna duda que ustedes puedan tener.